Hola, buenas. Al tratar la historia a nivel mundial de los metros, según los entendemos como ferrocarriles metropolitanos en ciudades, en urbes, subterráneos en su mayor parte, siempre se nombra a Londres como la primera ciudad que lo tuvo. Se la nombra en dos aspectos. Primero, por el primer ferrocarril en 1863, con un matiz que era traccionado con locomotoras de vapor, lo cual impuso una serie de condiciones para que aquello fuese respirable y manejable por el público: anchos túneles, locomotoras con dispositivos de condensación, combustión de carbón de coke, en fin, una serie de medidas para minimizar la emisión de gases. Pero sucedió a finales del siglo XIX que se planteó una cuestión bastante ambiciosa, que fue hacer un túnel más profundo, a unos 20 metros de profundidad, entre otras cosas para lograr salvar el Támesis, pasar por debajo de él y que las goteras no fuesen excesivas. Y ya pues el tema de la tracción vapor se consideró inviable para esa profundidad. Respecto al túnel en cuestión, años antes se había inaugurado, no sé si lo veis detrás mía, o si no ahora, bueno, le voy a dar... Ay, no puedo dar la vuelta a la cámara. Pues corto el vídeo y ahora pasamos junto luego los dos vídeos y me seguís viendo. Ahora. Hola de nuevo. Como os comentaba antes, para la construcción de ese nuevo túnel a finales del siglo XIX se planteó utilizar una tecnología que era antecesor de las modernas tuneladoras y a su vez evolución del escudo de perforación que había inventado años antes el ingeniero Marc Brunel, y que dio como resultado, muy a pesar con los años, una serie de superando dificultades y penurias y demás, lograr que en 1840 inaugurar el primer túnel bajo el río Támesis, que lo veis aquí delante en la ilustración, que al principio era para paso de peatones y caballerías también parece, pero entiendo que gracias a dejar ese gálibo pensando en caballerías permitió luego reconvertirlo a paso de ferrocarril, que es como sigue actualmente funcionando. El sistema de escudo de Brunel, bueno, aquí en el museo no tenemos ahora mismo ninguna maqueta, creo que a mano, pero bueno, la que me interesa enseñaros es esta. La evolución de cara a finales del 19 fue ese mismo escudo rectangular, hacerlo más compacto, pequeñito, y un sistema en el que 2 o 3 operarios fuesen excavando en el fango, mejor dicho, en la arcilla del subsuelo de Londres. Creo que sobre todo presente en el lado sur del río, que plantea desafíos técnicos y económicos en el sistema de perforación. Bueno, entonces se planteó un ferrocarril, el City and South London Railway, que actualmente forma parte de lo que se conoce como la Northern Line. La línea transcurría entre las dos estaciones cabeceras, eran Stockwell, que sigue existiendo, y King William Street, que dejó de existir. Se hizo una variante y quedó abandonada. Creo que hay publicaciones en internet sobre los restos que quedan de la estación. Entonces, bueno, pues con esa se inició la perforación, y ya en 1890 pues la línea fue inaugurada. Como os decía antes, la tracción vapor no era inviable para este tema. Entonces, ¿qué alternativas había? Por un lado, ferrocarriles, utilizar tracción por cable, como en los funiculares, típico funiculares de montaña en planos muy inclinados, o por ejemplo los tranvías de San Francisco. Bueno, los tranvías que vemos que van por rampas, que van siguiendo como una especie de canalillo donde debajo está el cable de tracción del funicular. Se consideró esa opción, pero finalmente se decantaron por el empleo de una tecnología que ya estaba empujando fuerte en ese momento, la tracción eléctrica. Y aquí tenemos una de las locomotoras con las que se daba tracción a aquellos primeros trenes de esta línea, de la City and South London Railway. Comentar, bueno, como podéis ver, es una locomotora compacta, con 2 ejes, unos 3 metros y pico de largo, y cuenta con 2 motores de tracción de unos 100 caballos cada uno, poco más de 100 caballos.
alimentada a 500 voltios a través de un tercer rail, que aquí pues creo que no se va a poder apreciar, pero a lo mejor en la maqueta sí. Vamos a mirarlo. No. Bueno, pues no se puede apreciar, pero vamos, la toma se hacía a través de un tercer carril, criterio que se siguió empleando en las sucesivas líneas que se construyeron, incluso las que se electrificaron, que anteriormente funcionaban con vapor. Es más, añadiendo otro rail más al lado de la vía, alternativamente según los tramos, por una serie de cuestiones que en un momento dado me gustaría tratar más detallada y detenidamente. Pero a priori con un carril activo, un positivo en el centro y el retorno a través de los raíles es suficiente para que el tren traccione. Os decía que tiene dos motores de tracción de algo más de 100 caballos cada uno, y me voy a venir para este lado para que podáis verlo. Bueno, ahora no deja de ser un museo y también hay más visitantes y tienen derecho a verlo tranquilamente. Bueno, mira, al fondo podéis ver el mando del freno neumático, ese objeto de bronce. A su derecha la palanca del freno de estacionamiento. Thank you. Y aquí podemos apreciar el sistema. Bueno, la luz es muy mala, voy a ver si pongo aquí el regulador reostático para la marcha del tren. Esto entiendo que es el inversor, y eso es el regulador tal cual, para ir quitando y metiendo resistencias, e imagino, pero tendría que asegurarme, el accionamiento para pasar de serie a paralelo los motores. Todo esto lo hacía el maquinista de forma manual, me refiero. No había ningún dispositivo que decidiese en función de la velocidad de la marcha y sobre todo de la intensidad de corriente absorbida, ir eliminando resistencias, como más tarde sí nos encontraremos en tecnología ferroviaria. Eso entiendo que son los depósitos del freno de vacío o de aire comprimido. Yo creo que este tren era aire comprimido. La que al ver el extremo metido hacia adentro me ha recordado a los de vacío. Eso luego os lo concreto. Iban dos conductores, entiendo que uno conducía y el otro para asistir en las maniobras, porque claro, al no ser automotores, a final de línea pues había que maniobrar y cambiar la cabeza motriz de un extremo a otro, o imagino que engancharían una que estuviese disponible para no perder mucho tiempo. El tren disponible en el otro extremo, el tren se marcharía en dirección contraria y luego la locomotora que se quedaba en la estación maniobraba y quedaba lista para enganchar a otro tren. Estamos hablando de la época primitiva de la tracción eléctrica. Claro, ya lo siguiente que fue el empleo de automotores, la tecnología del mando múltiple, pero a mí me causa admiración que se lograse, estamos hablando del año 1890, esto, año para hacer una comparación, y esto siempre ya lo iré matizando mucho más. No es por comparar los dos países, es que considero que son historias que no se pueden comparar en los últimos 2 o 3 siglos. El caso de España con Reino Unido. En Madrid el primer tranvía eléctrico llegó en 1898. Bueno, esta gente era la capital del Imperio Británico, con sus grandezas y sus vergüenzas, y había mogollón de gente, mogollón de negocios, y la urbe estaba que reventaba. Por cierto, por ahí va una cosa arriba que me gustaría poner en mi casa. Bien, continúo. Pues tenemos aquí lo que me permite la cámara y el palo selfie. Esta es imaginaos esto metido en un túnel con un diámetro que llegaba a ser de 6 metros mínimo, zumbando, bueno, claro, a lo mejor zumbando, a lo mejor imaginemos a 20 o 30 kilómetros, no creo que pasase 15 o 20 kilómetros por hora. Al túnel, os he hablado del sistema de perforación. A medida que el escudo avanzaba, se iba forrando con anillos metálicos, que hoy día, si montáis en el metro de Londres, pues los apreciaréis, y se sigue notando el ruido que se genera. La placa del fabricante, creo que estos hicieron la caja, y la parte electromecánica fue la casa Bayer & Peacock, o al revés, también asentada en Manchester, famosa
por locomotoras, bueno, cantidad de maquinaria industrial de transporte que fabricaron. Y los coches de viajeros eran unidades, creo que, si no recuerdo mal, cada tractorcillo de estos arrastraba 4 coches de viajeros. Y aquí tenéis uno. Eran de madera, con bastidor metálico y capacidad para 32 viajeros y con una sola puerta de acceso. En dicha puerta se colocaba un operario, ahora os lo voy a enseñar. Primero vamos a ver desde aquí, está abierto para que se pueda ver el interior del coche. Ya estamos todos pensando que no era algo muy propicio para gente con claustrofobia. Y viniéndonos por fuera, aquí, las iniciales de la compañía, el metro de Londres hay que entenderlo al principio. Las compañías, o sea, cada línea las fueron haciendo distintas compañías, que luego entre ellas, tengo pendiente esto todavía estudiarlo más a fondo, pues aliaban, hacían asociación o no, o temas de tarifas, sus historias, y luego ya con los años se fue todo unificando en un ente público. Bueno, y lo que os decía, aquí iba el operario, el cual pues vigilaba el acceso, la subida y bajada de viajeros y el cierre de puertas metálicas correderas, y también anunciaba las estaciones. Como claro, podéis ver las ventanas, era como para enterarte de dónde estabas o de qué estación estabas saliendo, en cuál estabas. De eso se encargaba el operario. 2 funciones, la apertura y cierre de puertas y el anuncio de la estación, que con el tiempo se fueron delegando en sistemas mecanizados, eléctricos, electrónicos, es decir, automatizando. O sea, la evolución del material rodante ha sido evolucionar la apertura y cierre de puertas y el anuncio de las estaciones, la megafonía. Muchas más funciones se fueron automatizando y merced a establecer una lógica de funcionamiento cableada o programada, que es la temática de la asignatura que impartiré a mis futuros alumnos de lógica en sistemas lógicos ferroviarios. Bueno, pues era comentar un poco ese apunte de dónde viene lo de sistemas lógicos, a qué responde y un poco el origen de dónde establece. Al final, desde el accionamiento de puertas, cierre, megafonía, a muchísimas más funciones, como incluso lo que os he contado antes del sistema hombre muerto. Si en este caso, al haber 2 maquinistas, pues bueno, si al que conducía le daba un desvanecimiento o una pérdida de consciencia, pues estaba el otro para atender. Pero si no era así, pues con los años, no mucho más tarde, creo que 10 años después del desarrollo de estas máquinas, se hizo la primera patente del sistema de vigilancia hombre muerto. Y bueno, ya detalles secundarios, la suspensión primaria, las cajas de grasa, el bastidor es estructura roblonada, como seguiría siendo habitual hasta más o menos los años de la Segunda Guerra Mundial, en que se desarrolló la soldadura eléctrica. Y otras curiosidades que me acabo de acordar. Bueno, la iluminación del tren funcionaba con tracción eléctrica y la iluminación era efectuada con lámparas incandescentes, con bombillas. Pero un dato curioso que tengo en uno de mis libros es que en las estaciones el sistema de generación, la central eléctrica que suministraba corriente, pues bueno, estaba limitada. Generaba corriente, pero no era una central nuclear. Y entonces las estaciones estaban iluminadas con lámpara de gas, sistema de iluminación que había sido habitual hasta en aquella época, y también hasta la primera mitad del siglo XX se vio mucho. En Madrid hubo alumbrado público mediante gas. Aquí tenemos una maqueta representando lo que creo que es una estación término, aunque no me hagáis mucho caso. Y por último, comentar que también fue viable hacer estos túneles a esta profundidad merced a una tecnología disponible en aquel momento ya, que eran los ascensores.
Es muy habitual en las estaciones del London Underground que haya escaleras de caracol y en paralelo un foso con uno o dos o más, porque luego esto se ha ido modificando y demás, ascensores. Y pues poco más. Yo creo que de momento lo suyo también es que más adelante haga un post escrito sobre este tema con detalles que me haya podido dejar ahora en el tintero, y me despido dejando un primer plano de este simpático modelo de locomotora. Hasta luego.